Muy buenas, profesor Jesús y compañeros de gerencia de empresas. Mi nombre es Jorge Colmenares y en el presente video les voy a hablar brevemente sobre el tema número 3 de nuestra materia Tributación 2. El tema número 3 trata sobre el ajuste fiscal por inflación, que pudimos estudiarlo y analizarlo para nuestro primer parcial. ¿Qué es el ajuste fiscal? El ajuste fiscal se define como una actualización extraordinaria que se realiza sobre el valor de los activos y pasivos no monetarios. Debemos especificar eso claramente, es sobre las partidas no monetarias. Posteriormente vemos la diferencia entre partida monetaria y no monetaria, en donde esta actualización se debe realizar de acuerdo a las leyes del impuesto sobre la renta. Nosotros, al realizar esta actualización, vamos a realizar también una actualización en el valor de nuestro patrimonio, generando que nosotros podamos descubrir si obtuvimos una utilidad o una pérdida fiscal en nuestro ejercicio económico. El ajuste fiscal por inflación se hace con este propósito, para determinar la pérdida o la ganancia que tiene el valor de algunos de nuestros activos y pasivos. Posteriormente, nosotros debemos diferenciar partidas monetarias y partidas no monetarias. Las partidas monetarias se definen como aquellas cuentas las cuales no varía su valor monetario con la inflación, es decir, que no se ven influenciadas por el paso del tiempo. Estas mantienen su valor. Podremos incluir acá el dinero, los impuestos por pagar, los sueldos por pagar, las inversiones en valores, por ejemplo, también las obligaciones bancarias, entre muchas otras cuentas. Pero, como mencionamos anteriormente, el ajuste fiscal se realiza sobre las partidas no monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos definir las partidas no monetarias. Las partidas no monetarias se definen como aquellas cuentas que sí se ven afectadas por el entorno inflacionario. ¿Qué es el entorno inflacionario? Esto es cuando una empresa, una persona, se da cuenta de que vive en un entorno, en un país, en una región, en donde constantemente, mensualmente, semanalmente, diariamente, van cambiando el precio de los productos y servicios. Por lo tanto, los productos, las cuentas, los activos, los pasivos, los servicios de las empresas deben actualizar sus valores debido a esta inflación. Acá es donde entran las partidas no monetarias. Podemos encontrar grandes ejemplos como los tenemos en las cédulas fiscales, ya que existe una cédula para el inventario, una cédula para los activos fijos, otra para el patrimonio. Especificando más, tenemos que son los inventarios a largo plazo, una partida no monetaria, los bienes inmuebles, las maquinarias, equipos. También tenemos todos los pagos de servicios que realicemos por adelantado y también las monedas en divisas o en valor de oro. ¿Y nosotros cómo realizamos la actualización de las partidas no monetarias? Esto lo realizamos a través del INPC. Debemos recordar que el INPC lo vimos en el tema número 1 de nuestra materia, que era el entorno inflacionario, el fenómeno inflacionario, en donde el INPC es el indicador nacional de precios al consumidor, publicado por el Banco Central de Venezuela de manera mensual, en donde nos indica la variación de la inflación, tanto en bolívares como en porcentajes de mes a mes, en donde nosotros utilizamos el INPC según la ley de impuestos sobre la renta para calcular el ajuste fiscal por inflación. Ahora nosotros debemos profundizar más en el ajuste fiscal, en qué consiste, a quién aplica y qué procedimiento debemos realizar. El ajuste fiscal se realiza a través de las denominadas cédulas fiscales, que básicamente son formatos en donde nosotros sacamos datos del estado de situación financiera, del estado de resultados, del indicador que utilicemos para calcular la inflación, en donde utilizamos esos datos para poder calcular nuestro ajuste inicial o regular. El ajuste fiscal es un procedimiento de suma importancia de la tributación venezolana. Obviamente, primero porque nuestra tributación venezolana sea afectada enormemente por la inflación, y segundo porque permite que los contribuyentes puedan mantener actualizados los valores de sus bienes y servicios, y así conocer el precio verdadero. Porque claro, hay muchos casos en que nosotros compramos la maquinaria a un precio de 100, pero ese precio no se va a mantener porque se ve afectado por la inflación. ¿Qué sujetos están obligados al ajuste fiscal? Primero tenemos los contribuyentes obligados, son aquellas personas que lleven contabilidad, que lleven estado financiero. También tenemos los contribuyentes voluntarios, es decir, los profesionales no mercantiles. Tenemos los contribuyentes ocasionales, que serían las personas naturales, y los contribuyentes diferidos, que serían en etapa preoperativa. El contribuyente, por lo tanto, debe llevar los siguientes libros, por así decirlo. Debe tener su estado de situación financiera y el estado de resultados actualizados, los ajustes iniciales por inflación con los detalles respectivos, y debe realizar el cálculo del 3% del impuesto RAR.
¿Qué es este impuesto? Este es un impuesto que se calcula sobre el valor de los activos que se realiza en el ajuste inicial por inflación. Es decir, que solo se realiza una vez, pero hay que tener en cuenta que este impuesto se repaga de manera manual, a diferencia, por ejemplo, del impuesto sobre la renta, que nosotros nos metemos en el portal de Señal y lo podemos pagar libremente virtualmente. No, el RAR debemos nosotros buscar la planilla para poder pagarlo manualmente en el Señal. Ya mencionamos en varias ocasiones qué es el ajuste fiscal y en otras ocasiones mencionamos cómo se realiza el ajuste inicial, pero hay que saber la diferencia entre ajuste inicial y ajuste regular. Existe una gran diferencia entre estos dos tipos de ajuste fiscal. La principal diferencia existe que el ajuste inicial es el que se realiza en nuestro primer ejercicio económico, es decir, en el primer año que realizamos actividades comerciales nosotros realizamos ajuste inicial. Después de terminar este ejercicio económico, el ajuste fiscal que realicemos será un ajuste regular. La principal otra gran diferencia que existen entre estos dos tipos, primero que el ajuste inicial es un proceso sumamente más fácil que el ajuste regular. Esto nos lo mencionó el profesor Jesús en clase. En clase el ajuste que nosotros pudimos ver es el ajuste inicial y como pudimos observar es la verdad que es sencillo cuando cuentas con los formatos y el procedimiento a realizar. También tenemos que el ajuste inicial tiene una particularidad, que es cuando nosotros hacemos el ajuste inicial por inflación de los activos, nosotros debemos pagar un impuesto, que es el que mencionamos anteriormente, el impuesto del 3% del RAR, mientras que ya para el ajuste regular no debemos realizar el pago de este impuesto. Posteriormente tenemos el proceso para realizar el ajuste inicial, que es el que vimos en clase. Primero, nosotros debemos definir, o por así decirlo, determinar cuáles son nuestras partidas monetarias y no monetarias. Esto lo realizamos al revisar nuestros estados financieros y el estado de resultado. Normalmente siempre tendremos tres partidas fijas no monetarias, que son los inventarios, la cuenta de propiedad, planta y equipo y la del patrimonio. Y cuando se encuentre la de otros activos, inversiones asociadas, estas también son partidas no monetarias. Ya otras partidas que dependen de las condiciones que tuvimos en ese ejercicio económico son las cuentas por cobrar y por pagar. ¿Por qué se dice que estas dependen? Depende de las condiciones en que son establecidas. Posteriormente nosotros determinamos la fecha de adquisición, por ejemplo, de los activos, también del inventario inicial, de los pasivos y también la fecha de actualización correspondiente, utilizando la tabla publicada por el Banco Central de Venezuela, es decir, el INPC. Posteriormente nosotros calculamos los ajustes respectivos. Podemos hacerlo de manera manual o más recomendado hacerlo en una planilla de Excel, ya que los cálculos se realizan de manera automática. Posteriormente se deben efectuar los asientos fiscales, se debe realizar la elaboración del balance general actualizado, es decir, actualizar nuestro estado de situación financiera y posteriormente debemos presentar el impuesto del RAR. Nosotros hemos mencionado a lo largo del presente documento las cédulas fiscales, que es una herramienta que nos permite calcular el ajuste fiscal por inflación. Este es un formato, como ya lo hemos establecido, que nos ayuda a realizar este cálculo. Esta herramienta es de un gran beneficio para cualquier persona dentro del mundo de tributación y contabilidad, ya que facilita demasiado las operaciones a realizar, ya que podemos utilizar un simple formato en Excel en donde indiquemos cada uno de los cálculos y así podemos determinar el ajuste inicial. Existen diferentes tipos de cédulas fiscales. La primera es la cédula del inventario. La cédula del inventario tiene la particularidad de que se puede calcular para diferentes tipos de inventario. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tres tipos de inventario. Para una empresa productora, que sería el inventario de materia prima, el inventario de productos en proceso y el inventario de productos terminados. Entonces nosotros debemos realizar una cédula fiscal para cada uno de esos tres tipos de inventario. Mientras que por otro lado, para una empresa comercializadora solo existe un tipo de inventario, que es el inventario de mercancía. Entonces realizamos nuestra cédula fiscal para ese tipo de inventario. Luego tenemos la cédula del activo. La cédula del activo es una de las más, por así decirlo, largas, pero no complejas, porque solo hay que realizar simples cálculos, en donde nosotros incluimos aquellos activos como la propiedad, planta y equipo, otros activos corrientes, inversiones en asociadas y en algunos casos las cuentas por cobrar. Hay que tener ojo que la propiedad, planta y equipo es el único activo que tiene una depreciación acumulada, por lo tanto debemos incluir esa depreciación en el cálculo del ajuste fiscal por inflación. Posteriormente, el procedimiento es muy similar entre todos los activos. La única diferencia es eso, que nosotros para la propiedad, planta y equipo debemos realizar una actualización del valor de la depreciación acumulada, porque claramente si nosotros actualizamos el valor del activo, debemos actualizar el valor de esa depreciación.
Posteriormente tenemos la cédula del pasivo. La cédula del pasivo puede decirse que es una de las más sencillas. ¿Por qué? Porque normalmente no se utiliza, depende de las condiciones que se le pongan, por ejemplo, a las cuentas por pagar, y además tiene un proceso similar al cálculo de una cédula de activo como los otros activos o las cuentas por cobrar. Y posteriormente tenemos la cédula del patrimonio, que es otra cédula bastante sencilla porque solo nos enfocamos en los totales mostrados por el estado de situación financiera, es decir, el total activo, el total pasivo, el total patrimonio y el total pasivo y patrimonio. ¿Cuál monto nos importa acá para nuestro ajuste inicial? El total patrimonio, que nunca debemos confundirlo con el valor del total pasivo y patrimonio. Para calcular el ajuste fiscal, nosotros, en específico el ajuste inicial, nosotros debemos contar con los siguientes elementos. Primero, el estado de situación financiera del ejercicio correspondiente, el estado de resultado del ejercicio correspondiente, el INPC actualizado para el año que queremos calcular, datos específicos sobre algunos activos y pasivos, como lo puede ser su fecha de adquisición, y también debemos contar con los formatos de las cédulas fiscales correspondientes. Para calcular el ajuste inicial nosotros comenzamos cumpliendo con los requisitos anteriormente mencionados. Posteriormente nosotros debemos decidir con cuál cédula fiscal queremos comenzar. Personalmente yo siempre elegí la metodología del profesor, que era primero calcular la cédula del inventario, luego la de los activos, luego la de los pasivos y luego la del patrimonio. Comenzándola con la cédula del inventario, nosotros lo que debemos realizar es primero saber qué tipo de inventario estamos trabajando, si es de una empresa comercializadora o una empresa productora. Normalmente hemos trabajado con una empresa comercializadora, entonces para este ejemplo hacemos lo mismo, es un inventario de mercancías. Luego determinamos la fecha de adquisición del inventario inicial. En algunos casos, cuando nosotros arranquemos operaciones, no vamos a tener inventario inicial, por lo tanto, sería ilógico poner que la fecha de adquisición del inventario inicial sería el 1 de enero, ya que el valor sería 0. Por lo tanto, nosotros colocaremos la fecha en que adquirimos nuestro inventario inicial. Puede ser 2 de enero, un ejemplo. Entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer es revisar el INPC, en donde qué datos nos importan acá. Nos importan el INPC final y el histórico. El final sería el monto del mes donde cerramos el ejercicio económico. Si es un periodo regular, el 31 de diciembre, y si es un periodo irregular, pues el mes en que cerremos. Pensemos que estamos en un periodo regular, entonces ya sería el 31 de diciembre. Que recordemos que el INPC calculamos por mes, entonces sería diciembre 2021, un ejemplo. Y el INPC histórico sería el INPC en donde se adquirió el inventario inicial. Por lo tanto, podría ser el 2 de enero de 2021. Posteriormente calculamos el factor de actualización. El factor de actualización es una división que se realiza entre el INPC más reciente entre el INPC más antiguo. Es decir, el INPC que más valga, que más valor tiene, entre el INPC que menor valor tiene. A través de este factor de actualización nosotros ya podemos actualizar los costos históricos. Luego buscamos el costo histórico del inicio de operaciones, es decir, el valor del inventario inicial, registramos ese valor, lo multiplicamos por el factor de actualización y tendremos el costo actualizado inicio de operaciones. Luego buscamos el costo histórico cierre de operaciones, que este sería el valor del inventario final. Ya teniendo el valor del inventario inicial y el valor del inventario final, ya podremos calcular el incremento total. ¿Qué es el incremento total? El incremento total es una resta que se realiza entre el inventario final y el inventario inicial para saber si el valor del inventario aumentó o disminuyó. En el incremento total, este nos podrá dar positivo o negativo. Posteriormente, para el inventario actualizado, nosotros debemos saber la siguiente condición. Si el inventario final es mayor al inventario inicial, entonces aplicamos la fórmula de costo actualizado inicio de operaciones más incremento total. Si el inventario final es menor al inventario inicial, entonces aplicaremos la fórmula de costo actualizado en inicio de operaciones entre inventario inicial, todo esto multiplicado por el inventario final. ¿Para qué son estas fórmulas? Para calcular el valor del inventario actualizado. Básicamente, si nosotros el incremento total nos da positivo, utilizamos la condición número 1. Si nos da negativo, utilizamos la condición número 2. Posteriormente, al tener ya el inventario actualizado, entonces para hallar el ajuste inicial del inventario, calculamos inventario actualizado menos costo cierre operaciones y así obtendremos el ajuste inicial por operaciones. Entonces, posteriormente realizamos la cédula del activo. Como ya mencioné, es la más larga, pero el procedimiento es sencillo. Colocamos primero la descripción del activo, puede ser propiedad, planta, equipo, otros activos, ahí vemos. Luego la fecha de adquisición. La fecha de adquisición la podríamos encontrar en la factura de compra o la factura de adquisición del activo. Posteriormente colocaremos el INPC de histórico,
que sería la fecha de adquisición. Entonces, por ejemplo, adquirimos nuestro activo en febrero de 2021, entonces será ese INPC. Y el INPC histórico será el INPC final, por así decirlo, será el del cierre del ejercicio. Normalmente el INPC del cierre del ejercicio se utiliza para todas las cédulas fiscales. Posteriormente buscamos el valor histórico. Antes de eso calculamos el factor de actualización, como ya lo sabemos hacer. Luego buscamos el valor histórico. Esto lo hacemos en el estado de situación financiera. Posteriormente multiplicamos el factor de actualización por el valor histórico y obtendremos nuestro costo histórico del activo. Acá, por ejemplo, para otros activos, para inversiones sociales, prácticamente ya terminaría la cédula fiscal. Solo habría que restar el valor actualizado menos el valor histórico, pero en el caso de la propiedad, planta y equipo hay que calcular la actualización y la depreciación acumulada. Entonces buscamos la depreciación acumulada histórica, la multiplicamos por el factor de actualización, obtenemos la depreciación actualizada, la restamos a la histórica y obtenemos el ajuste de la depreciación. Ya tenemos el ajuste del costo histórico y el ajuste de la depreciación, restamos estos dos montos y tendremos el ajuste de nuestros activos. Posteriormente a esto podremos realizar el cálculo del impuesto RAR, es decir, el 3% del valor de todos los activos. Posteriormente tenemos el cálculo de la cédula de pasivos, que no voy a andar mucho en ella porque el procedimiento es similar al que revisamos anteriormente, pero debemos recordar que para utilizar esta cédula fiscal depende de las condiciones que se establezcan en algunas partidas no monetarias de pasivos. Pero el procedimiento es descripción del pasivo, fecha de adquisición, revisamos el INPC de fecha de adquisición y el INPC del cierre del ejercicio, calculamos el factor de actualización, buscamos el valor histórico, multiplicamos el valor histórico por el factor de actualización, obtendremos el valor actualizado y ese lo restaremos con el valor histórico para obtener el ajuste inicial de los pasivos. Por último, tenemos la cédula fiscal del patrimonio, que esta es sumamente sencilla, en donde nosotros vamos a trabajar con los 4 grupos de cuentas: activo, pasivo, patrimonio, total, pasivo y patrimonio, en donde nos importa más que todo el procedimiento del patrimonio. Para las otras cuentas es el mismo procedimiento, pero el monto que necesitamos es el patrimonio, en donde primero colocamos el INPC, el cierre del ejercicio, 31 de diciembre, por ejemplo, en un cierre regular. Luego el INPC, el cierre del ejercicio anterior. Esto sería si estuviéramos en un ajuste regular, pero como estamos en un ajuste inicial, nosotros lo que hacemos es hallar el mes en que iniciamos operaciones, es decir, por ejemplo, enero. Entonces ese será nuestro INPC, cierre del ejercicio anterior, calculamos factor de actualización, valor mayor entre valor menor y posteriormente buscamos en el estado de situación financiera el valor histórico del total del patrimonio. Lo colocamos, lo multiplicamos por el factor de actualización, tendremos el valor histórico actualizado, restamos el valor histórico actualizado menos el valor del patrimonio, el histórico, y ahí tendremos el ajuste del patrimonio. Como podemos observar, casi todas las cédulas tienen un procedimiento similar, en donde la única que tiene una parte complicada es la del inventario, ya que tiene que cumplirse con la condición del inventario final mayor al inicial o viceversa. Posteriormente de haber calculado todas las cédulas fiscales, ahora tenemos todos los montos: el del ajuste inicial del inventario, el de los activos, el de los pasivos y el del patrimonio. ¿Qué hacemos? El valor del ajuste inicial de los activos lo sumamos entre sí y así obtendremos un valor positivo. Luego a este le vamos a restar el valor de los pasivos, del ajuste inicial de los pasivos y el del patrimonio. Al restar esto obtendremos una utilidad o pérdida fiscal. Esta posteriormente la sumaremos o restaremos con la utilidad contable y con otros ingresos si somos persona natural, para poder calcular el enriquecimiento neto y posteriormente el impuesto sobre la renta. Pero en este video nos enfocamos principalmente en el cálculo del ajuste inicial por inflación, así que les agradezco a todos por su atención y en especial a usted, profesor Jesús. Feliz día.